2027 antes de todo. 2027 fue un año que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, pues las supercomputadoras impulsadas por chips cuánticos era la norma general y el avance de la inteligencia artificial llegó a niveles jamás imaginados. Estos avances en la informática permitieron a la humanidad tal desarrollo que para el año 2050 lograrían ser una civilización de tipo 1, conquistando definitivamente el planeta. Sin embargo, el descubrimiento del material llamado elemento redujo aún más esta brecha. Mucho se habla del elemento, sin embargo poco se habla de cómo fue concebido. Hace millones de años cayó un asteroide que acabó con el reinado de los dinosaurios. Este asteroide fue denominado como Tanis y sus restos fueron encontrados en 1970 por Antonio Camargo y Glenn Penfield en la península de Yucatán, México. Lamentablemente estas personas no lograron hacer nada para detener su crudo destino y rápidamente fueron declaradas desaparecidas. Testimonio afirman que los paleontólogos e investigadores junto a los propios Camargo y Penfield desvariaba constantemente, susurrando aullidos de locura. El asteroide tenía un efecto adverso en la mente de las personas. Simplemente el asteroide se guardó bajo llave y se creó una réplica para el ojo público. Por muchas décadas gobiernos de todo el mundo intentaron estudiar la composición de Tanis, pero siempre llegaban a un punto muerto sumado a todo el personal que se tuvo que llevar con camisas de fuerza. Simplemente ni la tecnología ni la propia mente humana podía entender el asteroide. Sin embargo, en el año 2027 eso cambió, pues con el uso de la inteligencia artificial avanzada y al genio de una sola persona se logró verdadero progreso. Por fin, después de décadas de investigación y muchas personas sacrificadas, la humanidad comprendía al asteroide Tanis, pero lo que se halló fue mucho peor que la propia ignorancia. El asteroide Tanis estaba vivo, pero no de la forma tradicional. No era una criatura con cuerpo, sino una forma de energía o radiación consciente que llegó a la Tierra dentro de un meteorito en la era de los dinosaurios. La razón por la que volvía loco a sus investigadores, y ni siquiera las máquinas más poderosas de esos tiempos podían dar ningún rastro de certeza, era por su tono que no debería existir en la Tierra, sumado a una frecuencia imposible de comprender para las máquinas de esa época. Todo esto fue descubierto solamente por un investigador estadounidense joven y tonto que quería traer orgullo a su nación, sin medir las consecuencias de este patriotismo, y déjeme decir sí que hubo consecuencias graves. El joven amante de la ciencia y videojuegos fue prudente, de eso no cabe duda para nada ni nadie. Sin embargo, incluso cuando ni siquiera vio a Tanis directamente, su mente sufrió un deterioro que solo eran aliviados por incontables tabletas de antidepresivos y horas de juego en su videojuego favorito, el famoso Ark Survival, un juego de supervivencia que combina magistralmente dinosaurios y ciencia ficción. El personal del edificio contaban que el joven pasaba horas en el videojuego y después horas en su laboratorio, en un ciclo donde su cordura fue llevada al límite que casi nadie podría soportar. Eventualmente logró recrear la energía de Tanis y aplicarla a polímeros avanzados, lo que llevó a la creación del elemento llamado así en honor del juego, que entre muchas comillas ayudó a mantener su cordura, y posteriormente se inventó el controversial elemento líquido. Todo lo demás ya lo saben muy bien, avances tecnológicos y científicos que no tenían precedentes, que llevaron a la empresa Biotech a crear las bioimpresoras, que llevaron a la creación de la primera licornio, que tenía como base el elemento líquido, que llevó a la creación de una energía que ustedes y la herencia de la primera licornio conocen como magia. La magia fue traída del espacio profundo por fuerzas incomprensible para cualquiera, sintetizada por una raza estúpida con una obsesión por el control y utilizada por otra raza demasiado joven e ingenua que la utilizan sin medir las consecuencias. MLP Fanfic, Orígenes. Ya se podía ver el castillo de cristal y las dos naves de los compañeros ya estaban estacionadas en el patio del castillo. Al parecer se estaba construyendo pancartas para los refugiados del campo 3, eso subió un poco mi moral y la del subteniente Santos, que no se quitó su traje de camuflaje óptico en ningún momento. No se lo puedo echar en cara, pues yo tampoco me quité la servoarmadura maltratada y rota. Shining Armor no estaba mejor que nosotros, pues la muerte prematura de Christopher, el pequeño ciervo que acompañó a Luna todo este tiempo, probablemente se marcará con fuego en su mente, un sentimiento con el que estoy extremadamente familiarizado. Maldita guerra, dije para mí mismo, pues vuelvo y repito, odio la guerra y nunca quise estar en una. Sin embargo, gracias a la necesidad de una mejor calidad de vida y el sentido de responsabilidad heredado por el Capitán Laza, ahora estoy atrapado en una.
Cuando aterrice la nave y deje salir a los soldados y los ponis prisioneros me levanté de mi asiento. Shining Armor ya estaba con su esposa y parecía ligeramente más feliz. Cuando salí de la nave vi como Celestia me miró y enseguida se le dibujó una amplia sonrisa de alivio que fue rápidamente reemplazada por una mueca de horror al ver el estado tan deplorable en el que estaba. Solo di unos pasos y mi servoarmadura falló, momento en el que caí sin gracias al duro suelo hecho de cristal. Rápidamente Celestia y unos soldados humanos fueron a mi rescate. Cuando me quitaron por fin mi servoarmadura, Celestia me envolvió en el equivalente de un abrazo utilizando sus alas. Estaba muy preocupada por ti, solo veía a las naves de tu gente regresar, pero no vi la tuya. Pensé que algo había sucedido. Rápidamente calmé a la alicornio blanca. Sin embargo, Celestia tenía otra preocupación aparte de mi seguridad. ¿Dónde está Luna? Su voz igual de preocupada. Rápidamente le señalé mi nave, pues la alicornio nocturna estaba en ella. También le expliqué lo sucedido y Celestia parece comprender la situación a la perfección, otro signo de su experiencia como gobernante. Cuando entramos a la nave tuve que ayudar a Celestia para subir por las escaleras verticales y logramos ver a Luna ya despierta pero con una cara muy confundida. El encuentro entre hermanas fue sencillamente conmovedor. Ambas alicornios empezaron a llorar al reunirse con su única familia y mis propias preocupaciones se desvanecieron. Esto es por lo que peleo. Esta es la razón por la que tomo un arma, pues como me dijo una vez el capitán Ladd, un soldado no protege solo a su familia, también protege la familia de los demás. Lamentablemente fue un sentimiento fugaz, pues Luna me hizo la pregunta que nuevamente me hizo sentir impotente: ¿dónde está Christopher? Celestia miró a su hermana y luego me miró a mí dándome su apoyo con la mirada. Salimos con dificultad de la nave, sobre todo por el peso emocional sobre nuestros hombros. Luna ni siquiera me miró, no la culpo en lo más mínimo, pues yo les prometí esperanza y no estuve a la altura. Celestia me dijo que solo le diera tiempo y también que yo mismo tomara un descanso. Cadence nos invitó a un banquete para esta noche, donde estaban sus ponis, los refugiados y por supuesto para nosotros los humanos. Tuve que ofrecer mis varitas antielemento creadas por Zecora, otra amiga que murió de manera temprana por mi propio descuido. Los humanos comieron en la mesa esas varitas, pues los alimentos, como es costumbre, estaban contaminados de elemento líquido y sus propios gusanos de pequeña pastilla todavía no eclosionan. Los únicos que no se encontraban en el banquete eran Shining Armor, el cual ha estado encerrado en su habitación, el subteniente Santos, que mencionó que se sentía muy agotado, y las hermanas Alicornio. Sin embargo, estas últimas, después de unos minutos, entraron en escena y Luna se disculpó por su comportamiento y me aclaró que no me estaba culpando por la muerte del infante. Fue algo bastante tranquilo, yo pude comer tranquilamente y debo admitir que nuevamente me sorprendió la gastronomía avanzada que poseía la raza pony, y no fui el único. Los demás humanos que estaban en el banquete se sorprendieron, pues probablemente esperaron algo más medieval. Por supuesto, esto estaba muy lejos de ser ingredientes modificados genéticamente para potenciar su valor nutricional y sabor, sumado a que esta era cocina tradicional y no cocina molecular que se estandarizó en el año 2028 y llegó hasta el año 2060, año en que los humanos entramos a criogenización. Lo más cercano a comida molecular era esa hamburguesa hechas de productos vegetales que ni siquiera sabía a carne, lo cual es normal, pues dudo que la raza pony haya comido carne en toda su historia. Por supuesto, esto no me molestó. De hecho, mi mamá utilizaba recetas tradicionales para darme de comer y trataba de conseguir alimentos no modificados, que cuando yo era niño era encontrar una aguja en un pajar, porque incluso en las escuelas servían comida molecular. Otra curiosidad fue que los ponis también tenían bebidas alcohólicas. Todos los humanos nos sorprendimos cuando trajeron una bebida en un barril que Luna me comentó que se llamaba jugo de manzana fermentado, lo que inició mi sospecha, pero cuando los ponis empezaron a parecer mareados y a farfullar palabras sin sentido, se confirmaron las sospechas que teníamos los humanos presentes. Probé un poco y efectivamente era sidra de manzana, y tomé solo unas cuantas copas. Esto no eran nada comparadas al vodka que traían soldados rusos de vez en cuando. Pensé, sin tomar muy en cuenta el pequeño detalle que literalmente llevó 10.000 años sin probar una gota de alcohol, pues la sidra pegó más fuerte de lo que creí. No estaba borracho, pero definitivamente mi vista se nubló ligeramente. Otra curiosidad fue la afición que raya en adición de Celestia por los pasteles, incluso humanos y ponis vimos horrorizados como la monarca devoraba como si en vez de estómago tuviera su propio universo de bolsillo. Fue bastante divertido ver cómo los cocineros corrían de un lado al otro tratando de alcanzar a Celestia, que estaba en un frenesí alimenticio.
Para la madrugada muchos guardias ponis fueron a casa después pues Cadence les dio el día libre, muchos de ellos no querían hacerlo argumentando que los refugiados del campo 3 y la propia Alicornios necesitan protección. Sin embargo la Alicornio Rosa contraargumentó con las siguientes palabras, que enemigo suicida intentaría atacar el castillo mientras que hay criaturas milenarias y gigantes durmiendo también en él. De alguna manera era cierto, solo los estúpidos atacarán a las criaturas superiores en tamaño y tecnología aparte. Me alegra escuchar que Cadence ya no se refiere a los humanos como dioses y ya solo nos ve como criatura milenarias, lo cual no está equivocada pues yo y mis compañeros humanos somos 10.000 años más antiguos que cualquiera de las civilizaciones actuales, ya sea pony, dragón, grifo y un amplio etcétera. Fue una noche tranquila y mañana no hay planes hasta que el teniente Kevin dé nuevas órdenes por medio de la SCG, no obstante no pude dormir prácticamente nada, ese grifo mutante ahora era el que invade mi mente, ni siquiera fui yo el que lo derrotó, fue el propio Kai quien apagó su cerebro y comentó que tanto yo y el grifo monstruo éramos una decepción. Tal vez sea cierto, tal vez la razón por la que tantos ya han muerto a manos de la Alianza Asiática es porque yo no soy lo suficientemente fuerte o simplemente ya estoy viejo, aunque no sé qué tan verdadero es eso pues el humano ya puede vivir más allá de los 100 años o al menos podíamos llegar hasta esa edad antes de iniciar la guerra que mató a miles de millones, ni siquiera sé bien cuántos humanos hay, es decirse que de parte de la Unión Europea somos 50.000 humanos pero el número de la Alianza Asiática es desconocido para mí. No quiero pensar del continente americano, pues desaparecieron de repente de la Tierra y no dejaron ni las migajas. Lo planeta, me acabo de dar cuenta que estoy divagando y sobrepensando todo, supongo que la conclusión es que me retire cuando todo esto de la guerra acabe. Al día siguiente, perspectiva del teniente Yuto. El hermoso sol se asentó sobre la nueva tierra fértil pero contaminada. Desde que desperté esta nueva fauna y flora me maravillaron con sus pintorescos colores y naturaleza desconocida para mí. Es una gran pena tener que seguir al deshonroso Capitán Kai en su matanza. Sinceramente a él no le importa que si nuestra gente y el pueblo japonés se asente en la nueva tierra, pues ya ni siquiera estaba construyendo la capital del nuevo imperio con el argumento que la Unión Europea empezaría a molestar nuestros planes, así que liberó a los prisioneros de esos espantosos campos de concentración para después cazarlos sin razón real. Por suerte el trato que hicimos me permite actuar conforme a mi juicio, por lo que utilizaré a estos cambiantes recién adquiridos para infiltrar los campamentos de esos mutantes. Nos transportamos en naves más pequeñas y diseñadas para ser más sigilosos, no como Kai y su mala costumbre de llevar las naves más grandes. Llevamos algunos soldados y 2 titanes nada más para cualquier necesidad o contratiempo en la misión impuesta por el maldito caníbal, y por último a un grupo de 10 cambiantes para que se infiltren en estos campamentos mutantes y sembren la discordia. Es un plan rastrero pero Kai ya expuso mucho a nuestras fuerzas. El viaje fue tranquilo, cuanto menos los soldados empezaron a preparar su equipo táctico y de espionaje, pero los cambiaformas estuvieron acoplados en una esquina, todos amontonados, claramente temerosos de molestar a cualquiera de la tripulación. Bastante entendible pero innecesario, no tienen que esconderse pequeños, ni mis hombres ni yo somos bárbaros como los otros. Como esperaba no funcionó mi intento, no quise insistir más pero el pensamiento de que haría ella invadió mi mente, entonces miré a un pequeño cambiante, el que parece más asustado que el resto, y le hice una sencilla pregunta: ¿cómo te llamas, pequeño? El cambiaformas se trató de esconder, pero sus compañeros cambiantes lo arrastraron fuera de su perímetro seguro, y la pequeña criatura respondió tímido: tórax, dijo simplemente, y intentó regresar con los de su especie. Sin embargo estos le negaron el paso, lo que aproveché para seguir. ¿Tienes alguna afición, tórax? El ser insectoide me miró sorprendido pero rápidamente se entristeció. No lo sé, mire con tristeza. Al ser frente a mí era una criatura sin propósito, muy parecido a mí en mi juventud. Le ofrecí una historia y tórax aceptó un poco a regañadientes. Era el año 2025 y yo apenas tenía 19 años. Yo viví de primera mano la época más avanzada de la humanidad, o al menos así se supone que sería. Mi familia era anticuada e increíblemente rica gracias a años y años de tradición. Mi padre era cuanto menos violento, y junto a su obsesión de la época samurái que tuvo la familia fue la fórmula para un entrenamiento abusivo a muy temprana edad, pero lo más importante para él siempre fue el código japonés de honor, o también conocido como el busido. Su obsesión llegó a tal nivel que irónicamente nunca lo siguió, pues mientras el busido tomaba en cuenta cosas como la benevolencia y la lealtad, mi padre me daba palizas
sonrisas brutales al momento de entrenarme en el arte del samurái, y de paso le era infiel a mi madre con la excusa de ampliar su herencia. Cuando cumplí la mayoría de edad escape, y me dediqué a ser un mafioso, se podría decir que mientras la humanidad avanzaba a pasos agigantados, yo me estaba hundido en los mismos errores del pasado, como el abuso de sustancias, mujeriego y experto en dañar a las personas. Fui el mejor, pues al final el entrenamiento de mi padre funcionó, era el mejor peleador de todos, y de alguna manera seguía en el mismo hoyo infernal. Mi especie no se detuvo por mí, la humanidad se fue haciendo más avanzada, y cada día las diferentes organizaciones criminales en el mundo se fueron disolviendo, pues sus mejores genios criminales no eran competencia para las avanzadas inteligencias artificiales. Las armas que utilizaban para herir personas quedaron obsoletas, pues como simplemente armas de pólvora podrían competir contra las nuevas tecnologías. Claro, nuevas organizaciones se intentaron alzar, pero la gente ya simplemente no tenía necesidad de unirse al crimen, pues la tecnología les dio todo excepto a mí. Cuando tenía 30 años solo era un pobre adicto que vivía en un departamento reducido con un trabajo monótono de los pocos que todavía necesitaban mano de obra humana en un mundo automatizado. Fue entonces que conocí a mi futura esposa. Era bella e inocente, teníamos la misma edad, y aún así ella no había sido víctima del mundo, y de alguna manera también se enamoró de mí, dando su calor como nadie nunca lo había hecho antes, calor que desprecié tontamente, pues unos meses después de casarme con ella le fui infiel, y como castigo divino mi esposa perdió a nuestro único hijo. Provocó que se deprimiera y se suicidara. Quedé devastado, planeaba hacer lo mismo, pero la gran guerra empezó y el planeta se quedaba sin recursos. Hubo un reclutamiento civil masivo, fue ahí que decidí restaurar mi honor en el campo de batalla siguiendo la doctrina Bushido y proteger a mi gente pase lo que pase. El cambiante me miró con sorpresa, boca abierta, al igual que mis hombres y los demás cambiaformas. Yo simplemente empecé a mirar la ventana, viendo el brillante sol que se elevó en el cielo, coronando el nuevo mundo. Posteriormente se empezó a ver a un pequeño grupo de mutantes asentados a lo lejos, y el piloto de la nave avisó para que los cambiantes se preparan para desembarcar, pero no presté atención, solo veía el paisaje vibrante de vida, pues tal vez mi pueblo, la humanidad entera, tendría una segunda oportunidad en el nuevo planeta Tierra. Tal vez yo tenía una oportunidad en Equestria. Cambio de perspectiva, Duiligt. Desperté por el sonido de construcción. Estaba en un pequeño cuarto que compartí con Spike en la casa de Rarity. En el momento que empecé a estirar todo mi cuerpo, mis alas también lo hicieron, lo que me recordó mi estado de alicornio, y la explicación de Artemisa, la cual fue muy reveladora, pues terminó de confirmar que la humanidad no solo había creado a los ponis, sino que literalmente construyeron la propia Equestria, pues las armas que utilizaron en la Gran Guerra fueron tan devastadoras que fueron terraformando el mundo. Es un poco aterrador pensar que una especie tenga tanto poder, sin embargo realmente no puedo hacer mucho. Me levanté y salí, pues hoy sería el día en el que probaría mi magia. Si la suposición de Artemisa es cierta, entonces actualmente soy el ser con mayor potencial mágico después de la primera alicornio, así que hoy lo probaremos. Cuando bajé al segundo piso saludé a Sweet y Belle y traté de hacer lo mismo con mi amiga, pero estaba ocupada con un proyecto nuevo. Entonces, ¿cómo dices que funciona este blindaje reactivo Hefesto?, preguntó aparentemente al aire. Sin embargo, una voz sonó en el aire. Este tipo de blindaje utiliza explosivos o materiales deformables que reaccionan al impacto de un proyectil, ayudando a desviar o neutralizar su trayectoria. Las servoarmaduras de la Alianza Asiática funcionan con este principio utilizando un metal que se llama plastiacero. No te preocupes, compañera, ya estoy analizando la composición molecular del plastiacero de la servoarmadura recuperada por el subteniente Cartel. Me sorprendió ampliamente la explicación de Hefesto, la inteligencia artificial que asignaron a Rarity para ayudarla, porque casi se me olvidó. Ponyville actualmente es la base militar más tecnológicamente avanzada de toda Equestria. Las casas fueron forradas de tecnología humana a montones. Las naves van y vienen con tal normalidad que parece que siempre estuvieron ahí. Incluso hay un campo de entrenamiento para Timberwolves. Literalmente los humanos entran al peligroso bosque Bedfree y salen con jaurías enteras en algo que llaman Proyecto Daisy en honor a la antigua mascota de Cartel.
estaban en proceso de reconstruir todo el pueblo desde sus cimientos para poner múltiples ríos artificiales y sistemas de alcantarillado, utilizando algo que Artemisa llama ósmosis inversa para que el agua sea purificada de todas sus impurezas en tiempo récord. Se me olvidó mencionar que antes que llegáramos los ponis, los humanos estaban sacando agua de la humedad del aire así de la nada, pero cuando el teniente Kevin descubrió que los Pegasos tenían control de las nubes y podían sacar lluvia, decidió que los Pegasos tendrían la tarea de rellenar los ríos artificiales. Salí de la casa de Rarity y vi como una extraña máquina estaba expulsando concreto y poco a poco construía un complejo de departamentos para que los ponis que se vengan a refugiar tengan un techo donde quedarse. También estaban utilizando extrañas máquina voladora que ayuda a un grupo de personas en construir una antena, o al menos parece una antena de radio. En verdad muchas cosas han cambiado no solo en este pueblo sino en todo el mundo. No sé mucho de la historia humana, pero por la minúsculo porcentaje que sé estoy segura que el primer surgimiento de la humanidad cambió la balanza de poder de la antigua Tierra, y en este segundo surgimiento de la raza humana que se está viviendo nuevamente y sin mucha resistencia lo volvió a ser. Uno se siente pequeño sin duda, no obstante demostraré que los ponis y humanos somos iguales. Mi nuevo poder me ayudará a demostrarlo. Muchas horas después, cambió de perspectiva. Hoy fue un día muy especial pues pude compartirlo con Luna y fuimos a muchas partes del Imperio de Cristal, todo financiado por la princesa Cadence. Mañana volveré a Ponyville, pero por ahora puedo dormir en paz. Desperté de golpe, me sentía extraño y una rápida inspección a mi cuerpo, me di cuenta de que volví a ser un niño, pero algo estaba mal pues yo me esperaría una habitación llena de componentes tecnológicos. Sin embargo me encontré con adobe y cañas. El cuarto se caracterizaba por tener techo plano y un diseño cerrado con pocos vanos. Miré por una ventana y noté un patio central donde se distribuían las habitaciones. Miré más allá de mi casa primitiva y noté más viviendas que varían en tamaño, desde pequeñas casas para la gente común hasta residencias más grandes para las élites. Genuinamente entré en pánico pues yo hubiera esperado una ciudad inteligente y automatizada con edificios más grandes que cualquier cosa, pero aquí estaba viendo casas hechas de adobe. Tontamente le grité a Sheno, el androide doméstico que mi mamá y yo teníamos en casa, pero por supuesto nadie respondió. Tomé lo que parece ser una túnica y salí corriendo a las calles en pánico. Todo era tan nuevo para mí, pero al mismo tiempo sabía que esto era increíblemente antiguo y solo corrí como si mi vida dependiera de ello. Pasadas varias horas nuevamente la luna se posicionó en el cielo. Caminando otro rato vi algo totalmente distinto a lo que conozco. Encontré una roca de color gris tallada con símbolos extraños. Se erguía más alta que mi yo adulto y era tan ancha como un tanque. También estaba clavada firmemente en el suelo como un objeto inamovible a menos que se utilice maquinaria pesada. Encendí un fuego en su base con el fin de protegerme de los lobos pues era un niño, pero seguía siendo el soldado de reconocimiento de Niscartel y no sé qué peligros vagan por esta región, y me fui a dormir con la esperanza de despertar en el mundo real. A 3 horas del amanecer, me despertó el gruñido de un lobo, extrañamente sonoro y cercano. El fuego se había convertido en brasas y proyectaban una débil sombra sobre el monumento de piedra. Mientras me apresuraba a encender otra hoguera, la roca comenzó a elevarse lentamente en el aire. Fui incapaz de moverme o decir algo debido al miedo. De inmediato oí unas voces que se acercaron y fui corriendo a buscar refugio entre los matorrales. En breve, varios hombres vestidos con túnicas negras como ladrones se reunieron en el lugar donde yo había estado, rodeando la roca flotante, sin mostrar ninguna señal de pavor. Entonces vi con claridad que los 3 símbolos del monumento brillaban con tonalidad flamígera, como una roca volcánica. Las figuras murmuraban una plegaria de invocación en una lengua desconocida. Los hombres, a los que no podía distinguir ni reconocer sus rostros, empezaron a apuñalar con frenesí el aire con unos cuchillos que resplandecían en la noche de la montaña. Por debajo de la roca flotante, del mismo suelo donde había estado clavada, se alzó la cola de una serpiente. Sin duda la más grande que había visto. La parte más delgada tenía el grosor del doble de mi brazo, y a medida que se elevaba de la tierra, aparecían otras, mientras la primera parecía hundirse en el abismo. El terreno comenzó a sacudirse bajo la presión de tantas extremidades que brotaban como raíces vivas, retorciéndose amenazantes.
El cántico de los sacerdotes, que pertenecía a un poder oculto, empezó a crear una atmósfera increíblemente pesada en la que era difícil respirar. Entonces un líquido negro y viscoso empezó a ser derramado inundando todo el área circundante. Por mera curiosidad probé el líquido y amargamente descubrí que era sangre, la cual de manera sobrenatural empezó a hundirme en el suelo mientras yo solo podía dar gritos de miedo y ahogados. Volví a despertar, estaba en la habitación que me dio la princesa Cadence, pero no recordé que había soñado. Mis sábanas estaban manchadas y al olerlas tenían un olor metálico que conocía muy bien, sangre.